Buenos días con todos, presentes ante el Quinto Juzgado Nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Cossera Acosta, a efecto de continuar con la audiencia programada el día de hoy, que guarda relación con el expediente 33-2020, cuaderno 28. Razón, especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes, asimismo indique usted si hay escritos pendientes y indique usted en qué nos habíamos quedado. Jair. Sí, doctor. Ante todo, buenos días. Le saluda el especialista de audiencia, el doctor Jair José Salinas Flores. Doctor, para darle cuenta que se encuentran presentes las partes procesales, solamente me estaría faltando el doctor Roberto Noriega, quien representa a Astaldi, sucursal del Perú. Asimismo, doctor, debo de indicar que se encuentra presente la defensa pública, la doctora Aurora Montenegro. Y permítame verificar el sistema integral judicial. Un segundo, por favor. Verificado el sistema integral judicial, doctor, debo de indicar que no hay ningún escrito para dar cuenta. Es todo cuanto debo de señalar, doctor. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado, Jair, por favor? Justamente, doctor, faltaba oralizar la excepción por parte de la defensa técnica. ¿Excepción de qué? Jair. Litispendencia, creo, ¿no? No lo tengo anotado. Efectivamente, doctor. Ya. A ver. Doctora Montenegro. Sí. Sí, veo que se encuentra la defensa del señor Vizcarra. Solicitaría la dispensa de acuerdo al criterio del despacho, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Gracias por haber asistido. Puede usted retirarse. Gracias. Que tenga buen día. Ahora sí, Buen día. continuando con el desarrollo de la audiencia, le vamos a conceder 8 minutos, doctor Siccha, para que pueda usted oralizar su excepción y se va a correr traslado por el mismo tiempo a las demás partes procesales. Lo escuchamos. Correcto. Permítame compartir pantalla, por favor. Okay. Muchísimas gracias. Buenos días ante todo, señor magistrado, y a todos los presentes en esta audiencia. La defensa técnica, en su oportunidad, al absolver el traslado del requerimiento acusatorio por disposición fiscal superior, formuló entre las otras dos una excepción de la indispendencia sobre el requerimiento acusatorio promovido por el titular del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en corrupción de funcionarios, equipo especial. La excepción de litispendencia que ha planteado esta defensa, señor magistrado, queremos empezar, que no es una excepción comúnmente planteada en los procesos penales, queremos empezar señalando cuál es el fundamento normativo que nos faculta para establecer esta excepción. El artículo 446 del Código Procesal Civil establece un listado de 14 excepciones que la parte demandada, es decir, el sujeto pasivo del proceso, puede plantear frente a la pretensión establecida por el demandante. Entre ellos, el inciso 7 regula la excepción de litispendencia. Y asimismo, señores magistrados, la primera disposición final del Código Procesal Civil establece que las disposiciones de dicho código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza, tal cual también ha reconocido la Corte Suprema esta aplicación supletoria, por ejemplo, en la sentencia de casación 840-2018 Lambayeque. En ese sentido, la excepción de litispendencia planteada se sostiene en la aplicación supletoria respecto al Código Procesal Penal del artículo 446.7 del Código Procesal Civil en coherencia con su primera disposición final. Es cierto, señores magistrados, que el Código Procesal Penal tiene establecido en su artículo 6
también un listado de las excepciones que pueden plantearse en el marco del proceso penal. Sin embargo, por ejemplo, a diferencia del decreto legislativo que regula el proceso de extinción de dominio, que excluye cualquier aplicación de otra excepción, en este caso el Código Procesal Penal no lo hace. Y, al amparo de la primera disposición final, es compatible con su naturaleza porque ambas están vinculadas, tanto la excepción de cosa juzgada como la excepción de litispendencia, al principio de ne bis in idem y al principio de seguridad jurídica, lo que lo hace, desde nuestra perspectiva, compatible con los fines del proceso penal. En ese sentido, señor magistrado, la litispendencia debe recordar que es una situación procesal que ocurre cuando existe un proceso judicial en trámite sobre el mismo objeto, sobre la misma causa y sobre las mismas partes. ¿Qué es lo que procura evitar? La emisión de sentencias contradictorias y asegura la economía procesal y la seguridad jurídica muy vinculada, claro está, al principio de ne bis in idem. En ese sentido, se trata de la alegación que entre las mismas partes y con el mismo interés para obrar, se está discutiendo el mismo petitorio en otro proceso. Es claro, señor magistrado, que en este caso no estamos hablando de procesos penales distintos, porque la relación de litispendencia que plantea esta defensa es lo que está ocurriendo en juicio oral respecto al delito de cohecho pasivo propio y lo que está ocurriendo en la etapa intermedia ante su despacho por el delito de colusión simple. Estamos en el mismo proceso, pero estamos en dos estados procesales distintos y la naturaleza de cómo ha acontecido todo lo tramitado en este proceso penal nos permite asimilarlo a esta excepción. Asimismo, nos interesa destacar que mientras la litispendencia busca evitar la duplicidad de procesos en curso, la cosa juzgada busca evitar que un asunto ya resuelto sea juzgado nuevamente, pero ambos supuestos, conforme he indicado, se encuentran vinculados al principio de ne bis in idem y al principio de seguridad jurídica. ¿Por qué no podemos plantear en este caso una excepción de cosa juzgada? Porque ni lo que está sucediendo en juicio oral, ni lo que está sucediendo en la etapa intermedia han tenido un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia que nos permita establecer dicha excepción. En el caso en concreto, tal como hemos indicado, tanto lo que está sucediendo en juicio oral como lo que está sucediendo en la etapa intermedia se basan sobre los mismos hechos. En el hecho 1, Lomas de Hilo, por colusión, que es materia de control de acusación, se imputa que mi patrocinado brindó información privilegiada al consorcio Obrainsa-Astaldi, indicándole al señor Elar Paul Tejeda Moscoso, funcionario de Obrainsa, que tomando en cuenta que el monto del presupuesto que el gobierno regional de Moquegua tenía asignado para la obra era determinante para poder adjudicar el contrato a dicho consorcio, su monto máximo a ofertar para la construcción no debía exceder de 81 millones de soles, indicándole que era indispensable que presente la nueva propuesta, considerando ese monto a cambio de dicha información. Vizcarra Cornejo solicitó un beneficio ilícito que correspondía a que el consorcio Obrainsa-Astaldi le pague el 2% del costo directo de la obra, esto es la suma de 1.016.212.76 soles. Y por el hecho de vinculado al cohecho pasivo, que está siendo materia de juicio oral, también se le ha atribuido en su condición de funcionario público, por ser en ese entonces presidente regional, al tener conocimiento que la empresa Obrainsa, consorciada con la empresa Astaldi, estaban participando, se contactó y reunió con Elar Paul Tejeda Moscoso los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2013, con la final de ofrecerle ayudar a ganar la buena pro de la licitación antecitada a cambio de un beneficio económico indebido. Siendo ello así, faltando y transgrediendo su deber funcional de neutralidad y o imparcialidad, transparencia, probidad, discreción, respeto, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad, le brindó información privilegiada en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a 81 millones de soles, como consecuencia del quebrantamiento de esos deberes propios de la función pública, le solicitó de manera directa a cambio un beneficio económico indebido del 2% del costo total de la obra. En cuanto al hecho número 2, de igual manera, respecto al delito de colusión, que es materia del control de acusación, se le atribuyó que siguiendo las disposiciones de Vizcarra Cornejo,
Hernández Calderón buscó a Rafael Granados en el CADE 2013 realizado en Paracas entre el 28 y 29 de noviembre de 2013, manifestándole que el primero, en su calidad de presidente del gobierno regional de Moquegua, le había encargado que le dijera que faltaba algo más para proceder con la buena pro del hospital. Esto es, que pedía para él la suma de 1.300.000 soles, siendo que con dicho monto Vizcarra Cornejo se comprometía a aprobar la oferta presentada por el consorcio hospitalario Moquegua y que si no aceptaba el pedido no daría su conformidad para la firma del contrato. Y en cuanto al delito de cohecho pasivo propio, que es materia de juicio oral, se le atribuye que en su condición de presidente del gobierno de Moquegua condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 soles para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra. Nótese que en ambos casos, señor magistrado, los hechos son absolutamente los mismos, más allá de la redacción o del orden de las premisas fácticas que haya puesto el representante del Ministerio Público. Ambos, en el caso de Lomas de Hilo, refieren a la supuesta entrega de información confidencial a los representantes del consorcio Obraín Sastaldi a cambio de un beneficio indebido. Y en el caso del hecho número 2, Hospital de Moquegua, ambos refieren supuestamente a un condicionamiento de su conducta, de su función, de no objetar el contrato y de suscribir el contrato a cambio también de un presunto beneficio indebido equivalente a 1.300.000 soles. Es decir, los hechos son absolutamente los mismos. Y en ese sentido, señor magistrado, se cumplen todos los presupuestos que se necesitan para configurar la excepción de la indispendencia. Primero, los hechos son absolutamente los mismos. En ambos casos, tanto lo que está en juicio oral como lo que está en etapa intermedia refieren al caso Lomas de Hilo y al caso Hospital de Moquegua. En ambos estadios procesales se encuentran los mismos sujetos con interés para obrar activo, porque en ambos casos lo ostenta esta condición el Ministerio Público, y en cuanto al extremo de la reparación civil, la Procuraduría Pública. En ambos casos también se encuentran los mismos sujetos con interés para obrar pasivo, porque en ambos casos es el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y en ambos casos existen las consecuencias jurídicas penales y civiles similares. ¿Por qué, señor magistrado, hacemos referencia a la consecuencia jurídica penal y no necesariamente al delito? Porque si nosotros asumiésemos ese criterio, por ejemplo, porque son absolutamente parecidos, lo único que cambia es que la cosa juzgada requiere de un pronunciamiento firme con calidad de cosa juzgada, y en el caso de la litispendencia de la existencia de dos procesos pendientes de resolución, pero sí en ambos casos, señor magistrado, la identidad de la pretensión, de lo que se pretende, la causa petendi, no está relacionada a la calificación jurídica que se puede hacer sobre los hechos. Porque si una persona fuese procesada y sentenciada o absuelta, por ejemplo, por el delito de colusión, pero luego el Ministerio Público, por los mismos hechos, aperturara un proceso por el delito de cohecho, queda claro que aplica la cosa juzgada. Que no importa la calificación jurídica que haga el Ministerio Público, sino que importa el tipo de pretensión, la naturaleza de la pretensión, que en este caso es una pretensión de carácter penal, basada en los mismos hechos y contra la misma persona, lo cual ocurre. Admitir que el Ministerio Público pueda llevar paralelamente una acusación a juicio y una acusación pendiente de control en la etapa intermedia por los mismos hechos con diferentes calificaciones jurídicas, vulnera desde nuestra perspectiva la garantía constitucional al debido proceso en su manifestación al principio de seguridad jurídica, coherente con el principio de no bis in idem, que prohíbe justamente ser procesado en su vertiente procesal múltiples veces por los mismos hechos. Como consecuencia de esta situación, al haberse cumplido los criterios de la excepción de litispendencia, solicitamos que se archive la acusación por el delito de colusión simple promovida por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios y Equipo Especial contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Ya. A ver, corremos traslado por el mismo tiempo. Señor fiscal, lo escuchamos. Gracias, señor magistrado y todos los presentes en la plataforma virtual. La defensa técnica ha resumido su pretensión
respecto a la excepción de litispendencia, ha señalado o invoca esta excepción regulada en el Código Procesal Civil. Ha señalado también de que estamos ante una misma persona, ante un mismo hecho y ante un mismo interés para obrar, pretendiendo en este caso de que se archive el requerimiento acusatorio por el delito de colusión simple, en la cual venimos discutiendo a nivel de este incidente en etapa intermedia. Ha señalado de que lo que se pretende es juzgar a su patrocinado, al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 2 veces por un mismo hecho, contraviniendo con el principio del neve sin ire. Ha señalado igualmente en resumen de que si bien el primer proceso ya estaría, si estuviese culminado, se podría deducir una excepción de cosa juzgada, sin embargo, reconoce que estamos en un proceso en curso, razón por la cual está emparejando o solicitando o invocando la excepción de litispendencia, excepción que a propósito está amparada en el Código Procesal Penal. Y finalmente lo escuché señalar en su alocución de que no importa la calificación jurídica, sino solo lo que se viene imputando. Eso es lo que ha señalado. Al respecto, este despacho fiscal va a desarrollar primero, señor magistrado, de que entre los medios técnicos de defensa efectivamente que se encuentran regulados dentro del Código Procesal Penal está la excepción de cosa juzgada, que puede ser deducida y que viene a ser no más que cuando un hecho punible ha sido objeto de una resolución firme contra una persona. Resolución firme que a propósito puede ser una sentencia condenatoria o absolutoria a nivel ya de una etapa bastante avanzada dentro del proceso penal, esto es, básicamente, si hubiésemos llegado a juicio oral. O la otra extremo es ante una cosa decidida, que muy fácilmente hubiese podido deducirse si estuviéramos en un supuesto en donde estaríamos ante una disposición de archivo a nivel de etapa preliminar o a nivel de investigación preparatoria, un requerimiento de sobreseimiento, que no es el caso. Al respecto, señor magistrado, quiero dar como antecedente lo siguiente. Este proceso penal nació con un requerimiento mixto. Y esto lo hemos señalado desde el inicio de la apertura de este incidente a nivel de etapa intermedia. Es decir, este Ministerio Público ha imputado un hecho por la cual se viene ventilando en juicio oral por una calificación jurídica por el delito, en este caso concretamente, de cohecho pasivo propio, segundo párrafo y tercer párrafo según el Código Penal, respecto a 2 hechos, Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Ahora bien, respecto a este incidente, respecto al delito de colusión simple, este Ministerio Público fue bastante enfático en señalar de que efectivamente este hecho se sobreseía a consideración de este Ministerio Público por la tipicidad relativa, es decir, no existía un elemento de perjuicio para efectos de poder imputar o darle una calificación jurídica de colusión agravada. La consideración que tuvo el quinto juzgado de investigación preparatoria a cargo en ese momento de la doctora Margarita Salcedo fue de que para efectos de poder deslindar para ella, su criterio fue elevarlo en consulta. Y el fiscal superior coordinador nos ha ordenado de que acusemos por el delito de colusión simple. Es cierto que efectivamente este Ministerio Público en ningún momento señaló de que no había delito. En todo momento, desde la oralización para el sobreseimiento del delito de colusión agravada, señaló que sí, efectivamente había delito, porque efectivamente existían los elementos para efectos de poder, los supuestos para efectos de poder enmarcarlo dentro de la calificación jurídica de colusión. Sin embargo, la imputación en formalización fue de colusión agravada, y en ese orden de ideas existe una pericia en donde efectivamente señala de que no existe perjuicio efectivo, razón por la cual esa fue nuestra consideración en primera instancia. Ahora bien, el delito que se viene a discutir en estos momentos es el de colusión simple. Este despacho fiscal no pretende, señor magistrado, desconocer de que supletoriamente se pueda invocar el Código Procesal Civil de una norma, o en este caso, o de una norma extrapenal, como es el caso que ha señalado el abogado de la defensa técnica. Es decir,
cuando invoca la litispendencia, que es una figura procesal que está contemplada en el Código Procesal Civil. Sin embargo, debemos señalarle de que esta invocación debe ser cuando sea estrictamente necesario, señor magistrado. Eso tiene que ser bastante claro para usted, para efectos de tener claridad y que usted pueda desarrollar una resolución en la cual pueda desarrollar todos estos puntos. Hablemos de la excepción de litispendencia, señor magistrado. La doctrina ha establecido que esta excepción de litispendencia constituye un impedimento procesal para tramitar un proceso, como es el que invoca la defensa técnica, ya en forma separada o simultánea, que se identifiquen en un proceso anterior y que se encuentren en trámite, como es el caso concreto. Ahora bien, es necesario que se tengan los siguientes supuestos claramente establecidos. En los procesos debe verse una referencia de la misma persona, primer punto. Debe versar sobre la misma cosa u objeto, segundo punto. Y tercer punto, debe tramitarse en una misma norma o causa o acción. Ahora bien, solo así, señor magistrado, puede haber la triple identidad que la cual está invocando la defensa técnica en la figura de el neve sin idem, bajo la vinculación de la excepción de litispendencia, porque claro está, el Código Procesal Penal no contempla la litispendencia, mucho menos contempla una cosa juzgada para un proceso que esté en trámite, sino más bien una cosa juzgada para un proceso que ya esté con una decisión jurisdiccional, ya lo he indicado, bajo los dos supuestos que he señalado, cosa decidida o cosa juzgada. ¿Podría muy bien ampararse esa excepción? Sí. ¿Nos encontramos actualmente ante ese supuesto? No. Ahora bien, ¿son las mismas partes? Dejamos de proyectar primero, por favor, las diapositivas, después yo las voy a indicar. ¿Son las mismas partes? Sí, señor magistrado, efectivamente. Primer supuesto, está inmerso el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, tanto en el proceso que se encuentra a nivel de etapa de juicio oral y actualmente a nivel de control de acusación. ¿Ese mismo objeto? Podemos señalar de que no. El petitorio, señor magistrado, por la cual en juicio oral se viene ventilando es por la responsabilidad de un delito de cohecho pasivo propio. Respecto a Lomas de Hilo, segundo párrafo, y respecto al Hospital de Moquegua, tercer párrafo, en la modalidad de solicitar y condicional respectivamente. Entonces, no estamos ante un mismo objeto porque el petitorio es diferente. Ahora bien, son los mismos hechos, lo cual es la misma causal, podemos señalar, no es el mismo hecho, señor magistrado. Tal vez para la defensa técnica sí tenga esa condición, ¿no? Pero para nosotros no, porque lo que estamos señalando, señor magistrado, es de que existe una imputación por un delito que es cohecho pasivo propio actualmente por colusión, que son distintos tipos penales. Entonces, no podríamos señalar de que estamos ante lo mismo hecho. Es más, no podríamos señalar tampoco, señor magistrado, de que no importa la imputación jurídica, tal como la señalaba la defensa técnica. ¿Por qué? Porque efectivamente cada tipo penal tiene su propia estructura normativa, sus propios elementos normativos. Pueden tener elementos comunes, pero la estructura es diferente y lo vamos a desarrollar rápidamente. Entonces, por tanto, respecto a este extremo, señor magistrado, nosotros consideramos de que no existe esta triple identidad, porque si bien es el mismo imputado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, debemos diferenciar que no es el mismo objeto y la causa o fundamento de la persecución se trata de dos supuestos punibles totalmente diferentes. ¿Eso que quiere bien enmarcado, señor magistrado? ¿Es el mismo sujeto? Sí, eso es innegable. Pero el objeto y la causa o fundamento de la persecución se trata de dos supuestos punibles totalmente diferentes. Ahora bien, no es el mismo objeto. ¿Por qué? Ya he señalado de que efectivamente hay dos petitorios diferentes. Vamos a la diapositiva. En el proceso penal en que nos encontramos en juicio oral, señor magistrado, y que estamos ya en la lectura de piezas documentales, terminando este Ministerio Público ya de oralizar, el suscrito está yendo a dichas sesiones, por tanto, le podemos dar con claridad por lo menos en qué estadio nos encontramos. Hoy a las 2:30 tenemos continuación. El juicio oral es por cohecho pasivo propio, ya he señalado. Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El primer supuesto de Lomas de Hilo es bajo el verbo rector solicitar un beneficio económico indebido y alternativamente haber recibido un beneficio económico indebido. Es decir, en el juicio oral lo que se está discutiendo es la solicitud de un beneficio económico indebido, señor magistrado. Y alternativamente la recepción o haber recibido este beneficio económico indebido. Hay dos petitorios, uno principal y uno alternativo. Entonces,
¿Es totalmente diferente al delito de colusión simple? Sí, porque en el delito de colusión simple lo que se está imputando es la concertación con un extraneus para efectos de hacerse de la buena pro y perjudicar al Estado. Eso es lo que se está imputando en estos momentos en este presente incidente. Ahora, con respecto al Hospital de Moquegua es lo mismo. Es decir, en el supuesto del juicio oral es condicionar un acto funcional a la promesa de un beneficio económico indebido. Ese es el verbo rector. Mientras tanto, aquí es la concertación que realizó a través del intermediario José Manuel Hernández Calderón a Rafael Granados Cuellar. El abogado de la defensa técnica señala de que no se tendría que tener en cuenta la calificación jurídica. Entonces, no tendríamos que tener en cuenta la figura de concurso real de delitos, por ejemplo, o el concurso ideal de delitos. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros no existe, no resiste mayor soporte esa aseveración por parte de la defensa técnica. Ahora bien, señor magistrado, hay que dejar bien en claro que en el supuesto del cohecho que se viene ventilando en el juicio oral, tengamos en cuenta que lo relevante para que se consuma el delito es con la sola solicitud. Es decir, no interesa que el funcionario haya cumplido con lo que prometió, mucho menos que el extraneos o el interveniente, el tercero interveniente, haya pagado la promesa del beneficio económico indebido. Entonces, la doctrina ya ha señalado que el delito de cohecho pasivo propio en su modalidad de solicitar, con la sola solicitud ya se encuentra consumado el delito, señor magistrado. En el delito de colusión, y es más, podemos señalar de que la atención se va a centrar en el medio corruptor, señor magistrado, por el delito de cohecho. Es decir, no solo basta la solicitud, sino que exista esta promesa de un beneficio económico debidamente identificado. ¿Se ha identificado en juicio oral? Sí, el 2% del costo total de la obra. Esa es la imputación en la cual se viene ventilando en juicio oral. Ahora bien, vamos al tema de colusión simple. El delito de colusión simple, ya la doctrina ha señalado que se consuma con la sola concertación, señor magistrado. No interesa si el funcionario cumplió, perdón, si el particular, en este caso, le dio una dádiva o no. Primer punto. Con la sola concertación que tenga esa capacidad potencial de perjudicar, no te exige un perjuicio efectivo, sino una capacidad potencial de perjudicar al Estado. Este Ministerio Público, ya lo desarrollaremos más adelante, efectivamente, la obra Lomas de Hilo está paralizada y tenemos un medio probatorio por lo cual vamos a acreditar de que efectivamente existió en ese momento un perjuicio potencial, sí, no efectivo, porque si hablamos de efectivo tendríamos que ir necesariamente a la etapa de ejecución. Y claramente está establecido en esta imputación, señor magistrado, que los hechos versan respecto al tema de la buena pro, de la licitación de la buena pro. Entonces, hasta ese momento tendríamos que tener, ¿qué cosa? Un potencial perjuicio. Pero nosotros, como ya pasó la ejecución y como actualmente ha pasado varios años, tenemos el documento por lo cual acreditaremos de que efectivamente esta obra está paralizada. Con respecto al Hospital de Moquegua, tenemos el documento por lo cual acreditaremos de que la obra no se cumplió dentro del plazo establecido, sino mucho después. Entonces, eso es lo que se está imputando en este incidente, señor magistrado. No confundamos. Ahora bien, con esto culmino. El proceso del control de acusación por colusión, el comportamiento típico, y en eso debemos centrarnos, es defraudar, señor magistrado, mediante una concertación indebida con los interesados. Y nosotros probaremos que efectivamente sí existió esa concertación. Ahora bien, en un supuesto de cohecho, lo que se ventila es la compra-venta de la función pública, mientras acá lo que se ventila es la concertación para poder defraudar al Estado potencialmente. Esto tenemos que diferenciar y que resulte irrelevante, claro está, que el sujeto activo del delito obtenga un beneficio o ventaja para sí mismo. Lo relevante acá es el acuerdo colusorio, el pacto colusorio, señor magistrado. Este pacto susceptricio, este pacto defraudatorio, que demostraremos de que efectivamente existió durante la línea del proceso de licitación, mientras que se venía llevando el proceso de licitación por parte de UNOX. Entonces, concluyo. ¿Los verbos rectores son distintos? Sí, señor magistrado. Pese a tener elementos comunes, como ya lo hemos señalado, la estructura típica de ambos delitos es distinta. Los delitos, si bien existe una posibilidad de un concurso real, en el primer momento se produce la solicitud y en un segundo momento la concertación. Eso está claro, señor magistrado.
Porque aquí lo que se está ventilando es la concertación para defraudar al Estado. Entonces, no se podría señalar, señor magistrado, de que no interesa la imputación o la calificación jurídica. Es necesario. Ahora, la posibilidad de imputar un cohecho y una colusión, la propia doctrina ya lo ha establecido. Ya no quiero caer de pesado, volver a citar lo que a lo largo de este incidente he señalado que es perfectamente invocable. El cohecho, señor magistrado, abarca la forma autónoma de solicitar y condicionar. Con eso se consuma. Mientras tanto, la colusión con la sola concertación ilegal. ¿Existió una concertación ilegal? Sí. Esta concertación, ambos extraneos tuvieron la facilidad de poder tener esa estrategia, sí, en Lomas de Hilo. ¿La estrategia cuál fue? Oye, preséntame una nueva oferta ajustada para efectos de que podamos tener mejor oportunidad con UNOX y te puedas hacer de la buena prueba. No podríamos señalar, señor magistrado, de que existirían, si seguimos con este incidente, sentencias contradictorias, señaló el abogado de la defensa técnica, porque es un mismo petitorio. No, no es un mismo petitorio tal como lo hemos señalado bastante claro y establecido. Por todas estas consideraciones, no podría prosperar el pedido deducido por parte de la defensa técnica en la modalidad o en la figura de sección de litispendencia, por todas las consideraciones que hemos señalado y que deben ser analizadas por su judicatura de manera detallosa, señor magistrado. Por tanto, consideramos de que deben ser desestimadas en todos sus extremos. Gracias. Ok. Defensa, se corre traslado. Perdón. Vamos a ver la opinión de la Procuraduría. Escuchemos primero a la Procuraduría. Sí, señor magistrado, buenos días. Por parte de la Procuraduría solicita que se declare infundado la excepción de litispendencia promovida por la defensa del acusado. En la misma línea que el Ministerio Público, advertimos, señor magistrado, que en este caso de colusión frente al cohecho y los dos procesos que estamos, o los dos incidentes que se están tramitando, no existe los presupuestos que exige para amparar esta litispendencia. Esto es el mismo hecho y el mismo fundamento. Con respecto al presunto mismo hecho que alude la defensa, ya su judicatura se ha pronunciado en ese sentido cuando resolvió el pedido de nulidad absoluta del requerimiento mixto por presuntamente vulnerar el nebis in idem que argumentó en su momento la defensa. Usted, mediante resolución número 25 de mayo de este año, declaró infundada y determinando que no existe una duplicidad de hechos en relación al delito de colusión y cohecho. Por otro lado, señor magistrado, también es importante saber que el delito de colusión, para su concreción, no incorpora o no es necesario que se haga una reseña o se haga una mención a una entrega de dinero a futuro. Si esto ocurriera, señor magistrado, este es un hecho autónomo, per se, un ilícito independiente, denominado, podemos calificarlo como un tipo de cohecho. Y en esa línea, señor magistrado, ya existe un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Tenemos el expediente 30/2010, donde al funcionario público se le ha condenado por delito de colusión y cohecho. Entre sus fundamentos, el órgano jurisdiccional ha declarado que existe una distinción de fundamento de bienes, una distinción de los bienes jurídicos entre ambos ilícitos. En ese sentido, señor magistrado, lo argumentado por la defensa no tiene fundamento para amparar la excepción que ha promovido. Eso es todo. Ya, corremos traslado ahora nuevamente a la defensa de el acusado Vizcarra Cornejo. Muchas gracias, señor magistrado. De manera muy puntual. El Ministerio Público, por ejemplo, para sustentar su oposición a la pretensión de esta defensa, ha indicado que no es correcto lo que sostiene esta defensa sobre no analizar la calificación jurídica, puesto que ello no haría posible las relaciones concursales reales o ideales.
Yo creo, señor magistrado, y con todo el respeto que se merece el representante del Ministerio Público, que ahí hay una incorrección jurídica. Por lo siguiente. Primero, si nosotros permitiésemos que la calificación jurídica sea el sustento, o una calificación jurídica diferente sea el sustento para procesar 2 veces a una persona por los mismos hechos, lo mismo sucedería con la cosa juzgada. Lo único que tendría que hacer el Ministerio Público es plantear una calificación jurídica distinta al delito que haya sido materia de absolución o de condena en su debida oportunidad. Es decir, se abriría una puerta a la absoluta arbitrariedad por parte del Estado, puesto que en todos esos supuestos lo único que tendría que hacer el Ministerio Público es cambiar de delito. Asumir la posición de la defensa implicaría que ya no existiría el concurso real o el concurso ideal. Nuevamente, incorrección jurídica, porque el concurso real exige necesariamente 2 hechos absolutamente diferenciados. Plurales conductas, plurales comportamientos darían lugar a plurales consecuencias jurídicas. Y en el caso del concurso ideal, que si eso es lo que pretende señalar el Ministerio Público, que es lo que nunca ha imputado en este caso, el Ministerio Público, desde la formalización de la investigación preparatoria e incluso al formular su requerimiento fiscal mixto, lo que estableció fue una relación concursal real. Es decir, que para él, para el Ministerio Público, son hechos diferentes, pero lo que no ha sido negado por el Ministerio Público en esta ocasión, porque incluso le ha dado la posibilidad de que eso debería plantearse si existiese un pronunciamiento definitivo como una cosa juzgada. Nosotros estamos planteando una litispendencia porque los hechos son absolutamente los mismos. Dogmáticamente, reitero, señor magistrado, existe otra incorrección jurídica cuando el Ministerio Público y la Procuraduría en su alocución han indicado que el delito de colusión se consuma solo con el acuerdo, con lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción. Pero nótese, señor magistrado, la secuencia lógica que se derivan de los tipos penales de corrupción de funcionarios. Cuando un funcionario se interesa indebidamente en algún contrato u operación, negociación incompatible. Si existe un acuerdo, un pacto venal con un tercero interesado, estaríamos frente a una colusión o, de ser el caso, frente a un cohecho. Porque no es que también el cohecho necesite para su configuración la entrega efectiva del beneficio indebido. Porque, por ejemplo, lo establecido en el artículo 393, cohecho pasivo propio, se consuma también con la simple solicitud del funcionario público. Y lo que sostiene en ambos casos de lo que se está viendo en juicio oral, como en esta etapa de control de acusación, el Ministerio Público, es que mi patrocinado respecto a Lomas de Hilo habría ido a las oficinas de la empresa Obrainsa, le habría dicho, te entrego esta información confidencial a cambio del 2% del costo directo de la obra. En ambos casos es absolutamente lo mismo, más allá, señor magistrado, de la entrega o no entrega del supuesto beneficio indebido solicitado. Y claro está, luego en la relación secuencial que he estado estableciendo respecto a negociación incompatible cohecho, si el funcionario además recibe a cambio un beneficio indebido, pues estaríamos frente a otra modalidad. Por ejemplo, la recepción o la aceptación de ese beneficio o promesa indebida. ¿Queda claro, señor magistrado, que entonces son 3 cosas absolutamente distintas estos tipos penales secuenciales que se da por el grado de incidencia que tiene el funcionario público en la toma de la decisión, pero lo que sí es cierto, señor magistrado, es que en este caso ambos hechos son absolutamente los mismos. En ambos casos hace referencia a la utilización de la función pública, supuestamente para haber conversado con un tercero interesado a cambio de un beneficio indebido. Que eso podría materializarse, reitero, bien por el principio de especialidad en cohecho, porque están incorporando en la estructura de los hechos un presunto beneficio que no es parte del delito de colusión, y si solo hubiese existido un pacto venal sin ningún tipo de ventaja, hubiese sido colusión. Pero en ambos casos podría incluso hasta haberse presentado un concurso aparente de leyes que lastimosamente la defensa anterior no planteó en su oportunidad. Sí es cierto, señor magistrado, además,
que en cuanto al hecho número 2, el caso Hospital de Moquegua, sucede la misma similitud de hechos, ¿no? Porque atribuyen que mi patrocinado habría condicionado su conducta, su función de no objetar y suscribir el contrato a cambio de un beneficio indebido. Y lo mismo sucede en el caso de control de acusación y en el caso de juicio oral por este hecho número 2 relacionado al Hospital de Moquegua. Finalmente, la Procuraduría ha citado el expediente 30-2010, no ha indicado de qué caso se trata, no ha indicado qué hechos versaron, si tal vez existió la posibilidad de un concurso aparente de leyes, no se podría aplicar una jurisprudencia de manera tan automática sin analizar la ratio decidente de dicha decisión. Y en ese sentido, este expediente 30-2010 no podría dar mayor respuesta, porque justamente no ha dado mayores argumentos al respecto, teniendo en cuenta además, señor magistrado, que existe a nivel de la dogmática y de la jurisprudencia reconocida por la Corte Suprema, los criterios correctores de subsunción en virtud del concurso aparente de leyes, porque claro está, no todo comportamiento puede dar lugar a plurales consecuencias jurídicas como pretende el Ministerio Público. Y solo para finalizar, señor magistrado, reiteramos, la calificación jurídica es intrascendente a efectos de evaluar la litispendencia y la cosa juzgada. En ese sentido, lo que importan son los hechos y la naturaleza de la pretensión. Más allá de la interpretación que puede hacer el Ministerio Público para obtener un presunto o una presunta posibilidad de la comisión del delito de colusión o una presunta comisión del delito de cohecho, son sus interpretaciones jurídicas, pero no son los hechos. Y no se podría abrir esa posibilidad porque daría lugar a muchísima arbitrariedad, no solo para esta defensa y para mi patrocinado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, sino para cualquier ciudadano, puesto que se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica al darle la posibilidad al Ministerio Público de que cambiando únicamente el delito por el que fue procesado, vuelva a traer a conocimiento del Poder Judicial los mismos hechos en la vía penal. Eso es todo, señor magistrado. Señor fiscal, con el traslado. Gracias, señor magistrado. Yo no voy a entrar en detalles respecto a la incorrección jurídica que ha señalado la defensa técnica. Pero sí tengo que señalarle, señor magistrado, de que existe la posibilidad de que exista un concurso real entre el delito de colusión simple y colusión y cohecho pasivo propio. Sí existe la posibilidad. En uno se está imputando el verbo rector, solicitar y condicionar. Y eso es lo que usted tiene que verificar respecto al hecho que se está imputando. El hecho que se está imputando en el proceso que se encuentra en juicio oral es solicitar y condicionar. Y con el solo actuar unilateral del funcionario público se consuma dicho delito. Ahora bien, es importante, como ya lo señalé, señor magistrado, que efectivamente pueden tener elementos comunes, pero su estructura normativa es totalmente distinta, señor magistrado. Eso es lo neurálgico, lo medular que tiene que analizar, y es más, usted va a poder verificar de que la imputación en nuestro requerimiento, señor magistrado, puede tener apariencia de similitud, pero los actos que se están imputando en uno y en otro son totalmente diferentes. Como ya lo señalé, con el delito de cohecho, señor magistrado, debe entenderse que es un delito en donde se condiciona la compra-venta de la función pública, lo que trae como consecuencia de que el centro de atención sea o lo ubique el medio corruptor. Es decir, tiene que haber una solicitud de un beneficio económico indebido a efectos de que la contraparte pueda asumir la aceptación o no del mismo, pero con la sola solicitud de ese beneficio económico indebido de este medio corruptor es lo que centra al delito que estamos llevando a cabo en juicio oral. Primer punto. En la colusión no, señor magistrado. El centro de atención no es el medio corruptor, sino por el contrario es la concertación clandestina. ¿Para efectos de qué? De poder pactar cuál es la estrategia a fin de que pueda hacerse de la buena pro. Eso es lo medular. Y debe entenderse, señor magistrado, que la dádiva, en este caso, o donativo, que está ventilándose en juicio oral, está lesionando una expectativa normativa distinta a la protegida en el artículo 384 del Código Penal, que es el delito de colusión. En el caso del cohecho, señor magistrado, está relacionado a la imparcialidad
y en la colusión está dirigida de la forma correcta en el procedimiento contractual donde participa el Estado. Con ello, señor magistrado, respalda nuestra postura en de que efectivamente puede existir la imputación o la calificación jurídica respecto al delito de colusión, siempre y cuando los hechos se subsuman al delito. Por eso es que estamos en juicio oral. Ese hecho, señor magistrado, ya se discutió a nivel de etapa intermedia y subsumimos correctamente porque así dio mérito a juicio oral, si no, no estuviéramos en juicio oral. Ahora bien, lo que se tiene que analizar en este incidente es si es que el hecho que se está imputando y la calificación jurídica que le hemos dado se subsumen en el tipo penal. Entonces, por eso es que nosotros venimos señalando de que aquí lo relevante es de que el sujeto activo, no es lo relevante, perdón, para el delito de colusión, de que el sujeto activo se haga o tenga un beneficio o ventaja para sí mismo o para otro. Lo relevante acá es que el acuerdo colusorio, el pacto colusorio. Y eso es lo que el Ministerio Público ha venido desde el inicio de este incidente señalando. Son distintas calificación jurídica por la cual da mérito para efectos de que pueda proseguirse con el siguiente análisis o subetapa en este caso, que es la de admisión de medios probatorios. Ahora bien, señor magistrado, el recurso de nulidad 873-2016 nacional, en su fundamento 1.2, señala: el Tribunal Constitucional en el expediente número 3495-TC señaló que para que se configure el principio del neve sin idem, no era suficiente la sola existencia de dos procesos o dos condenas impuestas, sino que era necesaria la previa verificación de la existencia de una resolución que tuviera la calidad de cosa juzgada. Lo dice la resolución recurso de nulidad 873-2016 nacional. Y con esto culmino. Expediente 04-234-2015-PHC/TC, Lima, en su fundamento cuarto. ¿Qué señala, señor magistrado, el Tribunal Constitucional? Sin perjuicio de lo señalado, la sola existencia de dos procesos o condenas impuestas no puede ser el único fundamento para activar la garantía del neve sin idem, pues se hace necesaria previamente la verificación de la existencia de una resolución que tenga la calidad de cosa juzgada o cosa decidida. ¿Estamos en ese supuesto? No estamos en ese supuesto. Una vez verificado este requisito previo, será pertinente analizar stricto sensus los componentes del neve sin idem, que ya lo he señalado: identidad de la persona física o identidad del sujeto, identidad del objeto o identidad objetiva, identidad de la causa de persecución o identidad del fundamento. El primer presupuesto sí, hemos señalado, sí comprende, es el mismo acusado, pero el supuesto de identidad del objeto o identidad objetiva, que es el petitorio, y la identidad de la causa o persecución es distinta, pues, señor magistrado, porque este Ministerio Público ha señalado perfectamente de que los hechos que se está imputando son totalmente distintos respecto al cohecho, que es solicitar, y aquí donde prima el beneficio económico indebido, el medio corruptor, y aquí es la del de colusión simple, que con la sola concertación pacto colusorio estaría consumado el delito. Por todas estas consideraciones solicitamos se desestime en todos los extremos el pedido solicitado de excepción de litispendencia planteado por la defensa técnica. Gracias. Procuraduría. Sí, doctor. La defensa insiste que los hechos que implican el delito de colusión y el delito de cohecho pasivo propio son los mismos. Ya, señor magistrado, usted ya se ha pronunciado al respecto, ha determinado que no son los mismos hechos, que además hay que tener en cuenta, señor magistrado, que aquí en la imputación por delito de colusión, lo que determina o lo que ha señalado el Ministerio Público es la concertación que habría habido entre los postores con el entonces presidente el gobierno regional Martín Vizcarra, para obtener la buena pro y suscribir el contrato correspondiente. Mientras que el cohecho, doctor, tiene que ver con la solicitud y el condicionamiento del requerimiento de un pago en ambos proyectos. Además, señor magistrado, hay que tener en cuenta que sobre el proyecto Lomas de Hilo no solamente está la conducta de haber solicitado, también se está enjuiciando por la calificación alternativa de haber recibido el donativo o la promesa ilegal que habría requerido. Eso sería todo, señor ministro. Ya.
Bueno, vamos a hacer un receso para revisar los actuados y emitir la resolución correspondiente. ¿Ok? Hacemos un receso. Iniciamos. Ya, buenas tardes con todos, retomando la audiencia. Número de resolución, Yair, dijiste. 37, doctor. 37. Así es, así es. Ya, 37. Lima, estamos hoy día, 1 de septiembre del año 2025. Autos vistos y oídos. Es materia de control judicial la solicitud de excepción de litispendencia planteada por el abogado Erwin R. Siccha Pérez, en representación del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de colusión en agravio del Estado, así como lo expuesto por las partes en la audiencia. Y considerando, primero, antecedentes, pretensión de la defensa. La defensa técnica del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo acude a esta judicatura porque, según alega en el presente caso en concreto, se pretende solicitar se declare fundada su solicitud de excepción de litispendencia respecto a la presunta comisión de delito de colusión. Todo esto bajo los siguientes argumentos que serán desarrollados en la presente audiencia. Trámite seguido. Programada instalar la audiencia pública de control de acusación en el aspecto sustancial. La defensa técnica procede a realizar la excepción de litispendencia para el contradictorio, para su análisis y decisión judicial. Segundo, absolución de los argumentos de las partes procesales. Argumentos de la defensa técnica del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, debidamente representado por el abogado Erwin Siccha Pérez. Postura de la defensa. La excepción de litispendencia, aunque no prevista en el Código Procesal Penal, puede aplicarse supletoriamente conforme al artículo 446, inciso 7 del Código Procesal Civil y su primera disposición final. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que admite la aplicación supletoria de normas procesales civiles en ámbito penal, como es la casación 842-2018 de Lambayeque. Otro punto, sostiene que la litispendencia es compatible a la naturaleza del proceso penal, pues al igual que la cosa juzgada, protege el principio del nebis in idem y la seguridad jurídica. Afirma, en el caso en concreto, que existen los mismos hechos, caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, las mismas partes, el imputado Vizcarra Cornejo, el Ministerio Público y la Procuraduría, y la misma pretensión punitiva, responsabilidad penal por hechos de corrupción. Diferencia con la cosa juzgada, que no hay una resolución firme, pero sí procesos paralelos en curso. Y concluye que para tramitar acusaciones simultáneas por los mismos hechos, aunque con distinta calificación jurídica, colusión y cohecho, vulnera el principio de seguridad jurídica y el nebis in idem. En su segunda intervención se ratifica su posición. Absolución de los argumentos por el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó que se declare infundada la solicitud de litispendencia. Planteada por la defensa técnica del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en atención a que postura del Ministerio Público reconoce que el Código Procesal Penal regula la excepción de cosa juzgada, no la litispendencia. Sostiene que la aplicación supletoria de normas civiles al proceso penal debe ser excepcional y estrictamente necesaria, lo cual no concurre aquí. Argumenta que no se cumple la triple identidad para la litispendencia. Mismo sujeto, sí, se trata del acusado Vizcarra Cornejo. Pero en cuanto al mismo objeto, no, pues en su caso se discute cohecho, solicitud de dádiva, y en el otro colusión, concertación con terceros para defraudar al Estado. Es la misma causa, señala que no, porque los tipos penales tienen estructuras normativas distintas, con bienes jurídicos diferentes, imparcialidad de la función pública versus regularidad de la contratación estatal. Resalta que la defensa confunde la calificación con los hechos. Los delitos tienen verbos rectores distintos y estructuras consumativas diferentes. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expediente 3495-2006 del TC, expediente 4234-2015-PHC/TC, que exige la existencia de una resolución firme con calidad de cosa juzgada para alegar válidamente el nebis in idem. Concluye que no hay litispendencia y que el proceso por colusión simple debe seguir su trámite. En su segunda intervención se ratifica su posición. Absolución de los argumentos por la Procuraduría Pública. La Procuraduría solicitó que también se declare infundada la solicitud de litispendencia planteada por la defensa del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en atención a que esta judicatura se habría pronunciado con anterioridad en la nulidad absoluta planteada
al aducir que vulneraba el principio del ne bis in idem, se indicó en la misma que no había duplicidad de hechos y tampoco la misma fundamentación. Por tal motivo, indica que esta no debe ser amparada. En su segunda intervención se ratifica su posición. Tercero, de la problemática controvertida. En este punto, el juzgado ha identificado como tema que va a ser materia de análisis a fin de decidir si ampara o no el pedido de litispendencia planteado por la defensa técnica del investigado, a fin de determinar si en el procesamiento del imputado puede postularse la litispendencia al concurrir con sus presupuestos, como lo sostiene la defensa, o si por el contrario esta no se ajusta a derecho, como lo refiere la Fiscalía y la Procuraduría. Cuarto, marco normativo doctrinario y jurisprudencial. 4.1, marco normativo doctrinario. Para nuestro ordenamiento procesal penal, los medios técnicos de defensa son mecanismos legales concedidos al imputado para oponerse o contradecir a la acción penal promovida en su contra, sin referirse al hecho que se instruye, invocando circunstancias que le extingan, impiden o modifiquen, anulando el procedimiento o, en su caso, regularizando el trámite. Y se dividen en dos grandes grupos. El primero se refiere a aquellos que observan la acción penal y requieren la subsanación de algún requisito de la reconducción del procedimiento, como son las cuestiones previas y cuestiones prejudiciales. Mientras que el segundo está referido a aquellos que eliminan la acción penal, las excepciones. Entre las excepciones procesales penales tenemos 1, naturaleza de juicio; 2, improcedencia de acción; 3, amnistía; 4, cosa juzgada; 5, prescripción, conforme lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal, que contribuyen al fortalecimiento de las garantías procesales. Quinto, análisis del caso en concreto. En principio, tenemos que el representante del Ministerio Público formuló requerimiento mixto conteniendo un sobreseimiento en el extremo del delito de colusión y un requerimiento acusatorio por el delito de cohecho. Sin embargo, en el extremo del sobreseimiento, la jueza anterior discrepó con la posición fiscal, elevándolo en consulta al fiscal superior, quien determinó en definitiva que se acuse también por el delito de colusión. En este sentido, se prosiguió con la tramitación correspondiente en la etapa intermedia, encontrándonos ahora en el control sustancial. Otro punto. En ese aspecto, el proceso penal se encuentra regido por el principio de legalidad procesal recogido en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal de 2004, el cual dispone que nadie puede ser sometido a proceso penal ni condenado sino por autoridad competente y conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho del proceso. Este principio, trasladado al ámbito procesal, determina que las instituciones procesales son de aplicación estricta y no pueden ser ampliadas por analogía en perjuicio del imputado o del normal desarrollo del proceso penal. Otro punto. En materia de excepciones procesales penales, el artículo 6 del Código Procesal Penal establece un catálogo taxativo de cuáles son las excepciones que pueden ser deducidas en el proceso penal, tales como 1, naturaleza de juicio; 2, improcedencia de acción; 3, amnistía; 4, cosa juzgada; 5, prescripción, conforme lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal. Otro punto. No obstante ello, se aprecia que la defensa alega la existencia de litispendencia al haber otro proceso penal en trámite con identidad de partes, hechos y pretensión. Sin embargo, conviene precisar que la excepción de litispendencia no figura dentro de las excepciones expresamente reguladas en el proceso penal, conforme al artículo 6 del Código Procesal Penal, versión vigente. La exclusión de esta figura se justifica por el principio de legalidad procesal que impide la aplicación supletoria o analógica de categorías ajenas al ámbito penal. En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha precisado reiteradamente que el principio de legalidad procesal impide crear por vía interpretativa o analógica nuevas excepciones no reguladas en la ley penal adjetiva. En tal sentido, si bien la defensa alega la existencia de procesos paralelos por los mismos hechos, debe tenerse presente que el ordenamiento procesal penal contempla mecanismos adecuados para evitar duplicidades procesales, tales como la acumulación de procesos, conforme aparecen los artículos 47 y 51 del Código Procesal, o en su caso la excepción de cosa juzgada cuando existe una resolución firme que lo amerite. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que la aplicación del principio de legalidad en materia procesal penal exige respetar el marco normativo expresamente fijado por el legislador, ya que cualquier extensión analógica puede afectar la seguridad jurídica y el debido proceso, conforme a la sentencia del expediente 02-2001-AI/TC, fundamento 4. En consecuencia, admitir la excepción de litispendencia en el proceso penal supondría contravenir directamente el principio de legalidad, pues estaría reconociendo una excepción no contemplada en el ordenamiento procesal penal. Por lo tanto, este juzgado estima que la excepción planteada carece de respaldo normativo y jurisprudencial en materia penal. No obstante, esto no impide que la defensa, de ser necesario, utilice los mecanismos adecuados del Código Procesal Penal para solicitar
la acumulación, separación de procesos o la cosa juzgada en su momento. En esa línea de razonamiento, no habiéndose desvanecido la imputación del delito procesado, basado en elementos de comisión recabados y ahora en medios de prueba postulados por el Ministerio Público que dieron lugar a su requerimiento fiscal, como consecuencia de lo expuesto, se toma la siguiente decisión judicial. Decisión. Por todas estas consideraciones, el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resolvió, primero, declarar improcedente la excepción de litispendencia planteada por el abogado Erwin Siccha Pérez, en representación del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de colusión en agravio del Estado. Segundo, disponer la continuación del proceso penal conforme a su trámite regular. Tercero, registrar y notificar a las partes legitimadas en el proceso. Notificar a la Fiscalía, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok, Procuraduría. Conforme, señor juez. Doctor Erwin Siccha. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Ok, téngase por interpuesto el recurso de apelación en condiciones del mismo, que dentro del plazo legal sea fundamentado bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Ahora, dame fecha para audiencia, Yair. Viernes. Un momento, doctor. Doctor, para el día viernes 5. Sí, por favor. Veo que está libre, doctor, en horario de la mañana, de 9 a 12. A ver, déjame corroborar un ratito con la gente. Déjame corroborar con la gente. Viernes 5, ¿no? Así es, Ya. 9 de la mañana. así es. Ya. Quedan notificadas las partes procesales con los siguientes apercibimientos. En caso de inconcurrencia del Ministerio Público y de la Procuraduría, remitir copias al órgano de control correspondiente. En caso de inconcurrencia del abogado Erwin Siccha, de ponerle 4 unidades de referencia procesal de multa y de excluirlo de la defensa del investigado. Queda notificado el señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok, Procuraduría dijo. Conforme, señor juez. Doctor Erwin Siccha. Conforme, señor juez. Doctor tiene que estar presente y lo exhorto a ello, porque ahora sí voy a llevar a cabo los apercibimientos. ¿Ok? Correcto, señor magistrado. Vamos por terminar la presente audiencia y por cerrar la oración de audio y video. Que tengan un buen día.